En la primera lectura que acabamos de escuchar del libro del profeta Oseas, en la palabra hace un llamado urgente de volver a Dios y servirle. Al mismo tiempo recuerda que Dios vendrá a nosotros como la lluvia viene a la tierra para refrescarla y para que brote la vida. Queridos, volver a Dios, pero no de manera ciega, sino conociéndole y haciendo que Él sea el centro de la vida, aunque a veces el corazón del ser humano duda o desconfía de Dios. El profeta hoy llama a la verdadera conversión, no a aquella conversión facilona, en donde el ser humano quiere que todo se le facilite. Aquella conversión facilona que un día está y al día siguiente desaparece de la vida o del interés. Aquella que se queda en buenas intenciones. O aquella conversión condicionada o muy liviana. El profeta insiste en que la conversión debe ser auténtica y por eso nos dice que Dios no quiere sacrificio ni holocaustos, sino la conversión. Sino que lo que vale es el amor de Dios y al prójimo como fruto del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es otra cosa que la práctica de la palabra de Dios con gestos concretos, con Dios y con el prójimo, como por ejemplo la misericordia, el perdón, la reconciliación. Y el Evangelio que escuchamos hoy nos recuerda de la humanidad de Jesús, Jesús el Cristo, que comprende nuestra imperfección humana. Ese comprender es una actitud que tiene sentido con aquella parte del Evangelio que hemos escuchado muchas veces, cuando se refiere y nos dice: el que no tenga pecados que tire la primera piedra. Y es que el Maestro entiende y conoce la debilidad y miserias humanas, pero aún así sigue contando con la disponibilidad y la generosidad del ser humano. Hemos escuchado que Jesús llama a un recaudador de impuestos y su nombre es Mateo, que significa don de Dios. Lo llama para que sea parte del grupo de sus discípulos. La llamada de Mateo es de mucho significado, pero al mismo tiempo le causa problemas a Jesús. Causa problema porque él tiene mala reputación, es un cobrador de impuestos. Sin embargo, la respuesta de aquel cobrador de impuestos es afirmativa, es valiente y es pronta. Y nos dice el Evangelio hoy: dejándolo todo, lo siguió. Fue de gran alegría para el cobrador de impuestos ser elegido, que invita a su casa a Jesús y a todos sus amigos para un gran banquete, una gran comida, signo de alegría. El Maestro comparte con todos sin discriminación ni prejuicios, anticipando de esa manera lo que será el reino de Dios, donde todos nosotros estamos llamados y donde nosotros estamos invitados a participar. Queridos, ayer como hoy, los seres humanos somos muy ligeros en juzgar. Fácil es caer en el fariseísmo moderno, que significa criticar y descalificar de manera temeraria con las generalizaciones a personas o instituciones sin el mayor conocimiento. Como ha sucedido en las semanas pasadas en nuestro país, con el tema de los abusos a niños y adolescentes
por algunos eclesiásticos. Se ha dicho y se dirá muchas cosas, a veces fruto del conocimiento parcializado o de algunos intereses, del desprecio, resentimiento y odio a la Iglesia. Aún así, y en estos tiempos difíciles que vive la Iglesia, el Señor sigue llamando a hombres y mujeres a seguirle y servirle, para continuar su presencia en la Iglesia, y esto será hasta cuando Él así lo quiera. Esa Iglesia fundada por Jesús seguirá anunciando la buena nueva del Evangelio y denunciando las injusticias que se cometen en contra de los más vulnerables de la sociedad. La actitud de Jesús de reunirse con los cobradores de impuestos y pecadores le había ganado a él la fama de comilón y borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Todos aquellos que le juzgaban estaban lejos de entender que el actuar del Maestro era el modo de expresar la misericordia, la compasión y sobre todo la cercanía de Dios hacia los más alejados. Queridos hermanos, debemos recordar una vez más que ante Dios, de verdad, todos somos iguales. Todos somos pecadores y por tanto necesitados de la misericordia, el perdón y del pan que da la vida. Jesús utiliza la comida en común para cambiar el modo de juzgar y de actuar que marginaba a los pecadores de la mesa de Dios y de la cercanía con los demás seres humanos. Era el modo de acercarse y ese es el ejemplo que debemos seguir todos. Esa es la actitud que deberíamos tener todos nosotros. El Maestro se presenta compasivo y misericordioso y nos invita a seguir su ejemplo, siendo también compasivos y misericordiosos con el prójimo. La palabra del Evangelio de hoy nos invita, por tanto, a abrir nuestro corazón para escuchar esa invitación que aún sigue resonando en el sígueme. Invitación que exige una respuesta pronta y decidida como la de Mateo y que debe resonar en nuestra vida de manera continua. Queridos hermanos, que la palabra de Dios, que es verdad y es vida, y que nos invita de esa manera a vivir cristianamente nuestra vida, nos ayude a esforzarnos cada día por responder a esa llamada que Dios nos hace continuamente. Y respondiendo de esa manera, vivamos más cristiana esta vida que pasa, esta vida que se termina, esta vida que, como bien sabemos, en este mundo no es eterno, porque nuestra vida es al lado de ese Dios que nos sigue llamando y diciéndonos, sígueme. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.